Muy buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestro contenido programático de la bolilla número 1. Vamos a estar analizando, en primer lugar, los sistemas contables. Vamos a ir definiendo qué son estos sistemas contables y vamos a ir analizando por qué es importante tener sistema contable dentro de la estructura empresarial. Primeramente definimos a los sistemas contables como el conjunto de técnicas y herramientas que utiliza una empresa para poder mantener el orden y el control de sus operaciones y todos los recursos con que cuenta la organización. El sistema contable es una estructura o son la estructura que recoge por un lado, va a organizar, va a conservar, administra y utiliza la información que se genera en una entidad. ¿Por qué o para qué es importante que esa estructura, conocido como sistema contable, recoja, organiza, conserve, administre y utilice esa información para poder proveer informe para la toma de decisiones y también para poder proveer el conocimiento sobre los estados financieros de la empresa? Dicho en otros términos o en términos más sencillitos, los sistemas contables son el conjunto de normas, por un lado, parámetros o pautas o conjunto de reglas y procedimientos que se establecen y siguen en una empresa. ¿Cuál es el objetivo de ese conjunto de normas, parámetros, pautas, reglas y procedimientos conocido como sistema contable? Es mantener el control de la información y las operaciones. El objetivo final de los sistemas contables va a ser o siempre es satisfacer necesidades de la empresa de información contable y financiera. Ese es el objetivo final de los sistemas contables entonces. Es una de las bases fundamentales para poder llevar a cabo las diferentes actividades que se van desarrollando dentro de la empresa. Toda empresa en un momento dado cuenta con una estructura de sistema contable, pero sin estas reglas, procedimientos y normas, ninguna empresa puede funcionar. El manejo de los recursos, la y el posicionamiento en el mercado siempre van a depender de los sistemas contables o la información que podamos obtener de esos sistemas contables. Toda esta estructura que se crea para el manejo y control de la información, tanto contable como financiera, no va a servir de nada si esa información no se utiliza de manera práctica. O sea que no nos sirve implementar toda una estructura llamado sistema contable si no lo vamos a utilizar. Por eso es importante la información que ellos van a proveer y ahí recién podríamos decir que esa información se va a utilizar de manera práctica en dónde o cómo en el proceso de toma de decisiones. Se toman esos datos que estamos teniendo de esos sistemas contables, se los analiza y en base a ellos se va a tomar siempre la mejor decisión para toda la estructura empresarial. Cuando estamos hablando de toma de decisiones, no se refiere solamente a tomar una decisión, por así decirlo, también o de repente a dar una orden o llevar un plan o una estrategia. Para poder tomar una decisión es un proceso que se va a iniciar siempre con la obtención de la información y donde tenemos esa información en los sistemas contables. Esta información siempre es muy útil para poder conocer, administrar y asignar todos los recursos con los que cuenta la empresa. Fíjense que a través del sistema contable uno puede conocer los recursos que está teniendo la empresa.
a través de los sistemas contables uno puede tener esa capacidad de poder administrar correctamente esos recursos. Por otro lado, también esos sistemas contables nos permiten conocer las obligaciones que la empresa tiene con otros empresarios o otras empresas o otros entes, o sea que son los pasivos. Los sistemas contables aparecen bien detallado el valor y quiénes son los entes con quien nosotros contraemos obligaciones. Por otro lado, también los sistemas contables nos proveen información para conocer el flujo de los recursos y también las fluctuaciones en el mercado. Es muy importante entonces contar con buenos sistemas contables para poder tomar las decisiones. Y repito, la toma de decisiones es un proceso que se inicia con la obtención de la información que nos ofrecen los sistemas contables. Una vez que se conozca y se analiza esa información, es muy útil para poder llevar a cabo el proceso de planeación, organización y dirección de los negocios de la empresa. Poder también tomar el control de las operaciones y también poder llegar con ello al objetivo final, que es tomar las mejores decisiones en lo que a inversiones y estrategias se refiere. Fíjense que en un momento cuando nosotros estamos teniendo esa información, vamos a tomar esas informaciones que nos ofrecen los sistemas contables y vamos a tomar las decisiones y esas decisiones, fíjense que nos llevan en el proceso de planeación, nos lleva a cabo planear la organización o los objetivos de la organización y poder dirigir los negocios de la empresa. Tomar el control de esas operaciones, o sea que una vez que yo planeé, organicé, estoy dirigiendo, voy a poder controlar lo que hemos planeado en la organización. Y al final vamos a tomar las mejores decisiones. Siempre, siempre esas decisiones están direccionadas tratándose de empresa a las inversiones y las estrategias que se refiere que estamos ya o estuvimos previendo en el planeamiento o en la planeación. El objetivo siempre de una empresa que ya estuvimos viendo en la clase anterior con fines de lucro es obtener un buen margen de utilidad como retorno de la inversión de capital. Entonces eso siempre está buscando un empresario, en especial en una empresa con fines. El uso consciente y bien planeado de los sistemas contables computarizados va a ofrecer un gran número de ventajas a la entidad y en la actualidad tenemos los grandes avances y progresos tecnológicos y con esos avances y progresos tecnológicos también nos obliga a llevar a cabo los procedimientos de captura, procesamiento y análisis de la información para que el empresario o la empresa únicamente pueda realizar el paso final, que es de la toma de decisiones, y esa es una de las principales ventajas que estamos teniendo en el uso de los sistemas contables. Entre otros beneficios del uso de un sistema de cómputo con fines contables, financieros y administrativos están, por ejemplo, la rapidez, la oportunidad, el incremento en la productividad, la disminución de errores, la automatización de procesos y la rápida obtención de la información. Cuando se refiere a rapidez y oportunidad, que una vez que uno carga los datos en el sistema contable, automáticamente nosotros ya estamos teniendo la información con rapidez y en el momento oportuno. Eso hace también que uno pueda aumentar la productividad dentro de la estructura. También al tener un buen sistema contable y cargando los datos correctamente, existe la disminución de errores, o sea que no hay riesgo de que haya errores en esos sistemas contables. En las grandes entidades, la mayoría de los sistemas contables de los países muy desarrollados en especial,
generalmente son ya automatizados, entonces ahí disminuye los errores dentro de esa estructura. La automatización de los procesos también ayuda bastante y por ende la rápida obtención de la información. Cuando yo estoy cargando todo automáticamente, los sistemas contables me va desarrollando una serie de pasos o procesos para poder obtener la información de manera rápida y oportuna y sin errores por sobre todas las cosas. También un sistema computarizado contable tiene la capacidad y las herramientas para poder capturar y procesar esa información de manera rápida y eficaz, lo que a su vez va a agilizar el resto de todos los procesos de la organización, como por ejemplo en el proceso de producción. Si estamos teniendo un sistema computarizado automatizado dentro de toda la estructura y queremos analizar el proceso de producción, puede haber un incremento en la productividad de la empresa con un sistema computarizado. Mayor rapidez, más agilidad van a tener. Entonces, por ende, se incrementa la productividad. En los sistemas contables computarizados siempre son una garantía de protección contra errores, porque la computadora es la que realiza los cálculos de una manera precisa y el análisis de la información es completamente objetivo, por ende, es preciso y es veraz, siempre que la información sea ingresada de manera correcta. Es lo que ya le estaba diciendo, aunque la mayoría de las operaciones, los registros se llevan a cabo de una manera automática, por lo que la presencia de un error es altamente improbable cuando uno tiene un sistema contable o un sistema computarizado ya que se lleve a cabo de manera automática. Entonces, los sistemas contables representan una garantía de protección contra errores porque la computadora realiza los cálculos de manera rápida, precisa. Ahora, el análisis de esa información es objetivo. ¿Por qué? Porque la persona que va a tomar esos informes es la que va a analizar, ya sea un gerente, un propietario o los propietarios de la estructura. Esos datos tienen que ser precisos y tienen que ser veraz, porque el objetivo siempre es tomar las mejores decisiones para incrementar la productividad o el rendimiento dentro de la estructura empresarial. De la misma forma en que el sistema va a capturar la información de una manera rápida y efectiva, él también va a ofrecer informes de manera rápida y objetiva. Ofrece informes, reportes y datos de manera rápida. Este tipo de sistema siempre va a ir agilizando los procesos y con eso de agilizar los procesos se ahorra una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Acuérdense que ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero es agilizar los procesos dentro de una estructura. En un sistema que logra que la entidad crezca, se desarrolle y alcance los objetivos primarios. O sea que es muy importante tener un sistema contable, un sistema computarizado. Hay un proceso muy importante que se debe llevar a cabo antes que cualquier otro, incluso de ser posible antes de que una organización inicie sus operaciones. Casi la mayoría de las empresas de una u otra manera cuentan con un sistema contable, aunque muchas veces los empresarios no tengan un conocimiento pleno del mismo, aunque sea tienen una computadora con un sistema Excel que está cargando los datos, procesando los datos, ahí ya estamos hablando de un sistema contable. Entonces, este proceso tan importante que se debe llevar a cabo antes que cualquier otro o antes de que la organización inicie sus operaciones es la implementación de un sistema que esté diseñado, que se desarrolle y que esté adaptado de manera específica y precisa para la empresa.
O sea, que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que antes de implementar o antes de iniciar, si es posible, una actividad económica, lo ideal sería que el empresario, los empresarios se sienten con su técnico informático y estén diseñando el sistema que ellos quieren utilizar dentro de su empresa, que lo van a adaptar de manera específica y precisa a los datos que ese empresario está requiriendo o que esa empresa está necesitando para poder tomar las mejores decisiones y, ojo, poder controlar todo el acontecer dentro de la estructura organizativa. Esta tarea es quizás la más importante y compleja en lo que a sistemas contables se refiere. ¿Por qué decimos que es más importante? Porque de la correcta elección e implementación del sistema depende el correcto funcionar de la organización. Si uno agarra y toma un sistema computarizado y trae, lo implementa en su estructura y tal vez ese sistema estaba preparado de acuerdo, estaba diseñado, desarrollado y adaptado de acuerdo a los requerimientos de la otra empresa o otras empresas, tal vez al traerlo, implementarlo de esa manera, nuestra empresa no nos va a servir. ¿Por qué? Porque no está hecho a la medida. Tal vez la información que aquella empresa tenga o quiera o requiera es diferente a la que nosotros estamos necesitando dentro de nuestra estructura. Por eso es muy importante la correcta elección e implementación del sistema para poder funcionar correctamente la organización. Para poder llevar a cabo esto, siempre es necesario tener el máximo conocimiento de la empresa. ¿Qué es lo que tengo que conocer yo de mi empresa para poder sentarme con mi técnico y decirle, quiero que me diseñes un sistema contable con tal característica? O sea que de acuerdo a la necesidad en forma específica de la información que está queriendo. Se tiene que conocer bien el giro del negocio, se tiene que conocer el régimen tributario, el mercado en el que se va a incursionar la actividad económica y también, por otro lado, acuérdense que ese sistema tiene que tener la capacidad de proveerme información, ya sea contable, por otro lado, una información fiscal y una información administrativa. Entonces, todo esto es necesario tener un buen conocimiento para poder tener un sistema contable. En caso de que ya la empresa esté funcionando, vamos a suponer que es el caso de nuestro medio, grandes empresas empezaron pequeñitas. Entonces, una vez que las empresas van empezando chiquitas y luego van creciendo, ya están funcionando y a medida que van creciendo van a ir requiriendo mayor cantidad de informaciones y van a requerir también mayor control de la misma. En ese caso, se tiene que tener, por ejemplo, la lista de clientes, se tiene que tener un catálogo de cuentas, los inventarios y los respectivos manuales de procedimiento. Todo ello tiene que estar funcionando de una manera armónica dentro del sistema contable o el sistema operativo que estamos teniendo en la estructura. Toda la información sobre la estructura y las operaciones de la empresa debe ser considerada. ¿Por qué o para qué? Para poder realizar un análisis de la situación, el estado, las características, las funciones y la necesidad de la entidad, para poder definir el tipo de sistema que nosotros vamos a mandar implementar dentro de nuestra estructura. Una vez que yo tenga una buena información sobre la estructura y operaciones de la empresa, ahí recién vamos a poder elegir, diseñar, desarrollar y adaptar el sistema que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa. Este proceso es muy importante, diríamos que es crucial, porque de llevarse a cabo de manera correcta, se va a garantizar que la empresa va a realizar sus procedimientos y las operaciones de la mejor manera. Ahora, si es que no estamos teniendo una buena información sobre la estructura
y las operaciones de la empresa o no sabemos elegir, diseñar y desarrollar y mucho menos adaptar el sistema a las necesidades de la empresa, podría ser o podríamos tener como consecuencia un resultado muy desagradable, un resultado desastroso, la toma de decisiones incorrectas y puede de repente llevar al quiebre de la propia estructura porque le va a estar direccionando a toma de decisiones erróneas. En el mundo empresarial, la información es una de las herramientas más valiosas y ustedes creo que están o estarán de acuerdo con esto que estábamos diciendo en este momento. Imagínense, ahora estamos dando las clases a través de una plataforma. Ahí estamos hablando de un sistema computarizado y la información es una de las herramientas más valiosas que estamos teniendo hoy en día, más todavía con este avance tecnológico de la internet que hace que todo sea mucho más fácil, que todo se acerque aparentemente. Es por ello que la captura, la administración, el manejo y el uso correcto de la información es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Para el crecimiento, para el desarrollo y para el éxito de la empresa. Es muy importante y fundamental la correcta implementación de los sistemas contables entonces. Ahora quiero escucharles si tienen alguna duda antes de seguir en el siguiente tema que estamos teniendo dentro de la bolilla número 1. ¿Hay alguna pregunta en relación a este tema? ¿Me están escuchando? ¿Me están acompañando? Hola, profe, sí, ¿Cómo están, hija? no hay ninguna duda de mi parte. Perfecto. ¿Están pudiendo acompañar ustedes con la proyección? ¿Están Sí, visualizando la proyección? se puede visualizar bien. Perfecto, perfecto. Ok, entonces como no hay otra, o no hay duda o consulta, continuamos con el otro tema, que es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de resumir de la mejor manera posible para que se pueda comprender, que es hablar un poquito de la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, y este es el último tema que nos pide dentro de la bolilla número 1. Vamos a definir primeramente la contabilidad administrativa. Es un sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, cuya orientación pragmática le permite facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Fíjense la forma en que se define esta contabilidad. Y la contabilidad financiera, sin embargo, es un sistema de información cuyo objetivo es informar a terceras personas relacionadas con la empresa. ¿Quiénes pueden ser esas terceras personas? Pueden ser los accionistas, las instituciones de crédito, pueden ser otros inversionistas. ¿Y cuál es el objetivo? Facilitar sus decisiones. Y antes de seguir avanzando, yo quiero que ustedes atiendan bien la diferencia de antemano en cuanto a la definición de una contabilidad y otra. Fíjense lo que dice de la contabilidad administrativa. Es un sistema de información, ojo, también la contabilidad financiera es un sistema de información. ¿Qué pasa con la contabilidad administrativa? ¿Quién utiliza la administración? Y si me dice que la administración es la que utiliza, quiere decir que está direccionado al ámbito interno, en este caso la contabilidad administrativa. ¿Y qué pasa con la contabilidad financiera? ¿A quién le informa? ¿A quién le provee esa información? Y dice a terceras
personas relacionadas con la empresa. Quiere decir que esas terceras personas están fuera de la empresa. Ellos están teniendo que obtener esa información que nuestra empresa está emitiendo a través de los estados financieros o estados contables para poder facilitar sus decisiones. Pero sin embargo, la contabilidad administrativa se utiliza dentro de la administración, o sea que adentro de la empresa. ¿Cuál es la función o para qué sirve o para qué la administración va a utilizar la contabilidad administrativa? Y esto no se olviden y graben ya en su mente. Primero, para poder planear todo lo relacionado a la empresa, para poder controlar lo que se ha planeado y se está ejecutando, y también para poder tomar las mejores decisiones, siempre dentro del ámbito interno. Fíjense que tiene en común con la contabilidad financiera que en el ámbito externo también los accionistas, las instituciones de crédito y los inversionistas utilizan esa información para tomar decisiones, pero ellos están afuera y la contabilidad administrativa, sin embargo, está adentro de la empresa. La contabilidad administrativa también es una rama de la contabilidad que tiene diferentes tecnologías que va a permitir a la empresa lograr una ventaja competitiva. Esa es una función muy importante de la contabilidad administrativa, lograr una ventaja competitiva de tal forma que alcance el liderazgo siempre en relación a los costos y que pueda distinguirse entre sus competidores. Dentro de esta contabilidad administrativa, en el análisis de todos, fíjense que estábamos diciendo planeación, control y toma de decisiones. Eso se tiene que analizar en cada uno de los procesos, cada uno de los departamentos, las actividades que se están llevando dentro del ámbito interno para poder tomar o para poder detectar de repente ciertas áreas, ya sean que tenga una oportunidad o puedan tener una debilidad, para poder diseñar siempre una estrategia que va a asegurar el éxito y la permanencia de la empresa dentro del mercado, siendo competitiva siempre. ¿Por qué o cómo decimos que una empresa es competitiva cuando logra mantenerse en el mercado? Entonces es muy importante que la empresa pueda tener un buen sistema de contabilidad administrativa, como ya estuvimos diciendo, para poder planear correctamente las acciones o los cursos a seguir, para poder controlar todo lo que sucede dentro de la empresa y en base a ello para poder tomar siempre las mejores decisiones para poder lograr los objetivos que se han planeado a priori o en principio. Ahora vamos a comparar un poquitito las dos contabilidades. Vamos a ver qué o cuál es la diferencia entre una contabilidad y otra. Al mismo tiempo que existen diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, también existen ciertas similitudes entre ambas contabilidades. Por eso no quiero ir muy rápido para que no se me confundan. A veces uno dice, no, pero parece ser todo el mismo o lo mismo. No, no es el usuario o la información que se requiere en una y otra es totalmente diferente y el uso que se le da a la misma también, pero hay similitudes. Vamos a ir primeramente por las diferencias. A pesar de que la contabilidad financiera, ojo, y la contabilidad administrativa utiliza un mismo sistema de información, o sea que estábamos hablando recién de los sistemas contables o sistemas computarizados. Existe un solo sistema de información que va a destinar a facilitar la toma de sus diferentes usuarios, y cuando estamos hablando de sus diferentes usuarios nos estamos refiriendo al usuario de la contabilidad administrativa. ¿Y qué va a hacer él? Va a tomar esas informaciones del sistema contable, pero va a tomar decisiones dentro del ámbito interno o dentro de la administración a su cargo. ¿Y qué pasa con la contabilidad financiera? Va a tomar
esos mismos informes, pero va a pasarle a terceras personas que están relacionadas con la empresa. Entonces, tienen diferencias y similitudes de una u otra manera, en donde el objetivo principal de la contabilidad financiera es medir correctamente la utilidad y dónde se presenta eso en los estados financieros. ¿Quién es el empresario que invierte en una empresa una cantidad de dinero, una cantidad de recursos que no va a querer velar porque eso vaya a crecer o vaya a incrementarse en un momento determinado? Entonces, se busca a través de la contabilidad financiera medir correctamente la ganancia que pueda llegar a tener o que tiene la empresa. Los objetivos de la contabilidad administrativa, sin embargo, se enfocan en 6 procesos dentro de la empresa. El primer proceso es proporcionar información, y fíjense que esto está dentro del ámbito interno, para el costeo de servicios, productos y otros. Primeramente, lo que necesitas saber cuánto va a costar, y cuando estamos hablando de costo, me adelanto un poquitito porque a partir de la clase siguiente vamos a ir tocando estos términos, pero ya me estoy adelantando para que ustedes puedan ir familiarizándose con ellos. Cuando estamos hablando de costo, nos estamos refiriendo al desembolso de unidades monetarias para poder adquirir un producto que, como ya dijimos, algo tangible, algo que podemos ver, que podemos palpar o tocar. Y un servicio es algo intangible. ¿Cuánto me cuesta comprar un bien? ¿Cuánto me cuesta comprar un servicio? ¿Cuánto de dinero, cuánta unidad monetaria tengo que desembolsar? Entonces, esa es la primera función o el primer objetivo que tiene la contabilidad administrativa. Informar sobre el costo de esos productos o servicios y cualquier otro costo que tenga o esté en relación con la administración. Por otro lado, el otro propósito es alentar a los administradores para llevar a cabo la planeación táctica y la planeación estratégica. A la planeación táctica también se le llama planeación a corto plazo. Eso es muy importante que ustedes vayan manejando. Planeación táctica, planeación a corto plazo, y la planeación estratégica es la planeación a largo plazo, un horizonte temporal mayor a 12 meses. Y cuando estamos hablando de corto plazo, nos estamos refiriendo dentro del horizonte temporal de 12 meses. Entonces, los administradores tienen que tener la capacidad de poder establecer esos planes tácticos y o estratégicos. También la contabilidad administrativa facilita el proceso de toma de mediante la generación de los reportes con información relevante. Y estos reportes pueden estar basados de repente en una línea de producto, pueden estar basados, por ejemplo, en ciertos departamentos, pueden estar basados en ciertos niveles de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, los administradores van a tomar la mejor decisión para la estructura. El cuarto proceso es permitir llevar a cabo el control administrativo como una excelente herramienta de realimentación o retroalimentación para los diferentes responsables de las áreas de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el administrador o la persona que va a utilizar estos informes que está emitiendo la contabilidad administrativa tiene que tener la capacidad de poder rever todo lo que está sucediendo dentro de la empresa y poder retroalimentar o realimentar de vuelta ciertas áreas que tal vez están un poquito débiles dentro de la estructura empresarial. Entonces, esa realimentación es muy importante. Yo creo que ustedes alguna vez habrán escuchado, habrán visto, aquí en Ciudad del Este hay ciertas empresas que utilizan, ponen, por ejemplo, la foto de una persona, el mejor funcionario del mes o el mejor funcionario del año. Entonces ahí aparece un reconocimiento. En ese caso, ¿cómo ellos hacen para obtener
ese dato de quién es la persona que está sobresaliendo de un grupo de personas que están trabajando en la estructura a través de los informes que están teniendo de la contabilidad administrativa. Entonces, ¿qué pasa o dónde se da la realimentación o retroalimentación que viene como consecuencia del control administrativo? En el reconocimiento de aquel mejor funcionario del mes o el mejor empleado del año, y esa persona lógicamente que se va a sentir motivada. Ahí entra a tallar la realimentación o retroalimentación para los responsables de las áreas de una empresa o para la persona asignada, en este caso, con ese reconocimiento. Por otro lado, ayuda a poder evaluar el desempeño de los distintos responsables de la empresa y motivar a los administradores para que alcancen los objetivos organizacionales. Muchas de las grandes empresas aquí en Ciudad del Este, por ejemplo, las empresas comerciales tienen sus vendedores. Creo que los bancos también trabajan de esa manera y establecen metas, objetivos, y el que alcanza la meta va continuando con esa actividad dentro de la estructura. El que no alcanza la meta, entonces lastimosamente tiene que retirarse. Entonces eso, una vez que se alcance la meta o se alcance esos objetivos, ayuda también a que los administradores de esa empresa estén motivados para poder alcanzar los objetivos organizacionales. Y cuando hablamos de objetivos organizacionales, nos estamos refiriendo a los objetivos tanto a corto plazo, o sea que la planeación táctica, como la planeación estratégica. Y toda esta planeación, tanto táctica o a corto plazo, también se lo conoce planeación operativo. Y la planeación estratégica al final forma parte de un documento llamado presupuesto maestro. Entonces, las grandes empresas que cuentan con un buen presupuesto maestro tienen un objetivo de toda la organización en donde los administradores son los encargados de que eso se vaya a cumplir a cabalidad de acuerdo a lo que se ha planeado o se ha establecido. Y aquí vamos a ir viendo la primera diferencia entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. La contabilidad administrativa está organizada a producir información, como ya les dije, de uso interno. ¿Y quién es el que utiliza esa información? Generalmente el administrador, los administradores, el jefe de departamento o una persona que ocupe un puesto de autoridad dentro de la empresa es la que va a utilizar esa información que va a proveer la contabilidad administrativa. ¿Para qué utiliza? Por ejemplo, para formular, mejorar y evaluar ciertas políticas de la empresa. También para conocer las áreas de la empresa que son eficientes, aquellas áreas muy fuertes dentro de la estructura y aquellas áreas en donde está un poquito débil toda la empresa. Y tiene en cuenta, por ejemplo, la cadena de valor. También planea y controla las operaciones generalmente en forma diaria en base a esa información y también conoce los costos de los diferentes productos. Cuando estamos hablando de productos, acuérdense que estamos hablando de una empresa industrial transformadora generalmente que tiene como salida ese bien tangible, o en ciertos procesos cuando se va desarrollando ciertos trabajos por etapa o por proceso, que es el caso nuestro, por ejemplo, en la prestación de servicio. Empezamos la clase pasada, la unidad 1, hoy estamos continuando y si Dios permite concluiremos con esa unidad y así vamos a ir desarrollando cada uno de los contenidos programáticos. Entonces son procesos que debemos de pasar o de llegar para que la universidad pueda cumplir el objetivo, que es el de brindar una educación de calidad y ustedes también puedan tener una instrucción de calidad para poder formarse para que puedan ser buenos profesionales el día de mañana. Y nos ayuda muchísimo la contabilidad administrativa a conocer los costos de esos productos o esos procesos para poder
lograr el liderazgo en costos dentro del sector en el cual se está incursionando. La contabilidad administrativa, en este caso, nunca debe estar contenida en un modelo o formato específico, pero ¿qué pasa con la contabilidad financiera? Sí. El responsable de administrar una organización va a requerir una serie de datos que no son los mismos que se presentan a los interesados externos. Y cuando habla interesados externos, se está refiriendo a los usuarios de la información que va a proveer la contabilidad financiera que ya estuvimos viendo, que pueden ser los accionistas, las instituciones de crédito. Esta diferencia va a obligar a que exista un sistema de información especializado que va a ayudar a tomar decisiones de todo tipo. Y aquí hay una discrepancia que va a radicar en la forma en que se presenta la información hacia el exterior, que va a diferir o va a ser diferente de la que se requiere para el uso interno. La contabilidad administrativa, como ya les dije, esto es muy importante, nunca debe estar contenida en un modelo o formato específico. ¿Por qué? Porque está destinado a uso interno. ¿Y quién es el que usa internamente? Repito, la administración, el gerente o los gerentes o ciertas personas que ocupan un puesto de autoridad dentro de la estructura empresarial. Pero ¿qué pasa con la contabilidad financiera? Sí está regulada por un marco legal. Por otro lado, otra diferencia es que la contabilidad administrativa se orienta hacia el futuro, porque fíjense que estuvimos viendo de la planeación y esto es a futuro, tanto a corto plazo como a largo plazo. O sea que yo voy a establecer mi curso de acción, voy a establecer un cronograma de trabajo, un cronograma de actividades, a dónde quiero llegar, cómo voy a hacer para llegar a ese objetivo. Entonces, por esa razón, la contabilidad administrativa está orientada a futuro. ¿Por qué? Porque una de sus funciones esenciales es poder colaborar en la planeación, poder colaborar en el diseño de las acciones que van a proyectar la empresa y también en la toma de decisiones. ¿Y cómo vamos a saber si hicimos bien el trabajo? Recién con el transcurso del tiempo. ¿Qué pasa con la contabilidad financiera? Al contrario, va a generar información sobre el pasado o hechos históricos que ya sucedieron. Obviamente, para poder realizar ese diseño de acciones es necesario contar con una información histórica que diagnostique la situación actual de la empresa y va a indicar en ese caso sus carencias, sus fortalezas, a fin de poder fijar cuáles van a ser las rutas o la estrategia que van a lograr una ventaja competitiva. Esas acciones deben ser complementadas con información no contable adicional para que realmente puedan garantizarse que dichas acciones puedan lograr las metas que ha trazado la entidad en un momento determinado. O sea que aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes me puedan comprender bien lo que quiero decir con esto. La contabilidad financiera genera información sobre el pasado o hechos históricos, o sea que algo que ya pasó. Y háganse la película que ustedes van y son empresarios, por ejemplo, o empresarias, van a un local o van a hacer una compra y una vez que ustedes compren el bien o el servicio que están necesitando, ¿qué es lo que van a tener? La factura. Una vez que tengan la factura, recién después de comprar, después de tener la factura, van a poder ingresar esa compra dentro del sistema. Y una vez que tengan en el sistema, después recién van a poder generar la información. Entonces, fíjense que todo ese proceso de compra, factura, cargar la factura en el sistema, generación de información, ya pasa, o sea que ya está formando parte del pasado, o ya es un hecho histórico, algo que ya pasó. Puede ser que ya sucedió una hora antes, 2 horas antes, unos días antes, una semana antes, una quincena, un mes, depende de cómo se da esa situación. Pero la contabilidad administrativa no.
toma el informe que se está proveyendo en este momento, que se está teniendo del sistema contable o del sistema computarizado, y en base a esa decisión lo va a analizar y va a orientar siempre su planeación, siempre hacia el futuro. Va a tomar decisiones siempre hacia el futuro. Eso es muy importante también poder distinguir. La otra diferencia que estamos teniendo entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera es que la contabilidad administrativa no está regulada por ningún órgano, a diferencia de la contabilidad financiera que sí está regulada. ¿Por qué no está regulada por ningún órgano la contabilidad administrativa? Porque acuérdense que el informe que utiliza es para el administrador o los administradores, que se va a ajustar a cada una de las necesidades que ellos están teniendo en cuanto a información. La contabilidad administrativa no está regulada, pero sí la contabilidad financiera. Es muy importante en este caso que la contabilidad financiera genere informaciones de acuerdo a las normas, de tal forma que el usuario esté plenamente seguro de que los estados financieros, que es el resultado o es la información que va a proveer la contabilidad financiera, se presenten de forma uniforme, que puedan ser comparables. Por ello es necesario que la información financiera esté plenamente regulada. La información que necesitan los administradores no se ajusta, o sea que se ajusta a las necesidades de cada uno de ellos. Se ajusta solamente a la necesidad de los administradores. Por ejemplo, el administrador puede necesitar saber el costo de oportunidad para ver si acepta o no un pedido. O pasar por alto, por ejemplo, la depreciación para poder fijar los precios dentro de la empresa. Entonces, otra de las diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, que no está regulada la contabilidad administrativa porque el usuario es interno, ¿sí? Contabilidad financiera sí está regulada porque obedece a normas legales, porque tiene que, repito de vuelta, esos estados financieros tienen que presentarse de manera uniforme y tienen que tener la capacidad de poder compararlos de un momento a otro, de un sector a otro, de una empresa a otra, de un país a otro, etcétera, etcétera. Otra de las diferencias es que la contabilidad financiera es obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria? Porque está regulada, ¿sí? Tiene un marco legal que regula la presentación de los estados financieros. Y la contabilidad administrativa no es obligatoria. La contabilidad administrativa es un sistema de información opcional. Por ejemplo, de acuerdo con nuestra legislación, nosotros, los contadores, en el mes de marzo para abril, tenemos que presentar, después de ese cierre o después de ese periodo, tenemos que presentar los estados financieros para la asamblea de accionistas. Los resultados del ejercicio siempre hay que presentar para que ellos puedan tomar, para poder de repente utilizar, por ejemplo, en las instituciones de crédito para llevar a cabo sus análisis. Y las empresas no necesariamente deben llevar la contabilidad administrativa, o sea que esa contabilidad no es obligatoria. Esta es otra de las diferencias. La otra diferencia es que la contabilidad administrativa no intenta determinar la utilidad, o sea que no busca el resultado contable que era o es el objetivo de acuerdo a la definición de la contabilidad financiera. Proveer información cuyo objetivo, ¿sí?, es pasar esa información a las terceras personas para facilitar sus decisiones. La contabilidad administrativa no. La contabilidad financiera sí está direccionada a determinar la utilidad.
porque otorga más relevancia a los datos cualitativos y también los costos necesarios en el análisis de las decisiones, que en muchos casos son estimaciones que se tienen que efectuar para poder predecir el futuro de la empresa. Eso hace la contabilidad administrativa. Sin embargo, la contabilidad financiera tiene que sí o sí o cumplir o preocuparse por la exactitud que exigen las NIF o las IFRS, que son siglas en inglés, para poder determinar correctamente la utilidad. ¿Y qué quiere decir NIF? Son normas de información financiera que nosotros, los contadores, al presentar nuestro estado financiero, tenemos que conocer y aplicar esas normas en ese informe. O las IFRs son las normas internacionales de información financiera. Por eso que un estado financiero que está proveyendo, un estado financiero, un estado contable que está proveyendo, por ejemplo, una empresa del Paraguay, se va a poder interpretar por una entidad o una persona que está en el Brasil, en Estados Unidos o cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las normas internacionales de información financiera. En estas normas de información financiera y las normas internacionales de información financiera nos dan las pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta para que las informaciones tengan uniformidad y puedan ser comparables de un sistema tributario a otro, de un país a otro. Entonces, aquí otra diferencia: la contabilidad administrativa no determina la ganancia, pero la contabilidad financiera sí. Otra diferencia entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera es que la contabilidad administrativa hace hincapié en las áreas de la empresa, como por ejemplo ciertas células o centros de información que pueden ser divisiones, líneas de producto, para poder tomar decisiones sobre cada una de las partes que van a componer estas áreas o estas células. Este enfoque va a permitir un proceso de mejora continua a través del análisis de las actividades que se van a desarrollar dentro de la empresa y todos los procesos que se efectúan en cada área, con el fin de incrementar siempre la productividad. Se busca tener mayor productividad más que la empresa vista globalmente. ¿Y quién es la que ve a la empresa en forma global? Es la contabilidad financiera. Ella es la que analiza la empresa en su conjunto, en su todo. Pero sin embargo, la contabilidad administrativa hace un enfoque a ciertas áreas nada más, que pueden ser divisiones, líneas de productos, departamentos o centros de informaciones. Es otra de las diferencias entre ambas contabilidades. La última diferencia es que la contabilidad administrativa es como un sistema de información administrativo, va a recurrir a disciplinas. Por ejemplo, la contabilidad administrativa necesita de la estadística, necesita de la economía, la investigación de operaciones, de finanzas. ¿Para qué necesita de esas disciplinas? Para completar los datos que ellos tienen que presentar para la toma de decisiones correctas. También necesita de esas disciplinas para poder aportar soluciones a ciertos problemas que surgen o pueden surgir dentro de la organización. Entonces, por esa razón hay una estrecha relación entre la contabilidad administrativa y otras disciplinas. Pero eso no sucede con la contabilidad financiera. La contabilidad financiera no necesita recurrir a otras disciplinas, solamente la contabilidad administrativa. ¿Por qué la contabilidad financiera no necesita recurrir a otras disciplinas? Porque tiene que cumplir lo que está establecido en las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera o los principios de contabilidad generalmente aceptados. Está regulado. Por esa razón nosotros tenemos un parámetro legal en donde tenemos que ajustarnos para poder proveer esa información que es conocida como estados contables o estados financieros. Ese es el objetivo
de la contabilidad financiera. Entonces, estas son las diferencias que estamos teniendo dentro de la contabilidad financiera, o sea que entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Ahora quiero escucharles si hay alguna duda en relación a algún punto relacionado a las diferencias de estas dos contabilidades para aclarar antes de seguir con las similitudes entre ambas contabilidades. Si hay alguna duda, alguna consulta que tengan en relación a las diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Quiero escucharles, por favor, para poder aclarar antes de seguir avanzando. De mi parte no, profe. En realidad voy a tener que volver a releer, ¿verdad? Para poder entender mejor, pero sí ya pude notar más la diferencia. En realidad da para ver las diferencias que tiene el uno con el otro, solo que vamos a tener que volver a releer porque son unas cuantas y como dijiste va a medio complicar porque tienen algunas similitudes, así como también tienen las diferencias. Sí. Perfecto, aquí ya aprovecho entonces el paréntesis que estamos abriendo. En la plataforma yo les pido que lleven o les asigné de tarea para que ustedes puedan elaborar un cuadro comparativo con las diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, de tal modo que ustedes puedan ir anotando ahí cada una de ellas para que les pueda facilitar la comprensión. Así como yo les estoy presentando, como dijo la compañera, tienen que volver a leer. A mí me es fácil porque yo estoy en el tema, pero cuando somos nuevitos hay que hacer únicamente un esquema para poder comprender mejor. Entonces esa es la tarea y si nos queda tiempo, entonces esta noche ya van a empezar con eso y tienen tiempo hasta la semana que viene para poder presentar esa tarea, ¿está? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Sí, profe, profe. no hay... Ok, bueno. Vamos a ver un poquito la similitud. Lo que estuvimos haciendo es analizando cada una de las diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Ahora vamos a ver en qué se asemejan ambas contabilidades. Existe una gran semejanza o similitud entre ellas. La primera similitud es que ambas contabilidades se apoyan en el mismo sistema contable de información que ya les estaba diciendo al comienzo de la clase. Hay un solo sistema contable en donde se parte del mismo banco de datos. Pero, ¿cuál es la diferencia aquí? Que cada una de las dos contabilidades, o sea, que la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera va a agregar o va a modificar ciertos datos de ese sistema contable o que está en ese banco de datos de acuerdo a las necesidades que ellos van a requerir cada una. Acuérdense que la contabilidad administrativa tiene que proveer datos para el ámbito interno, ¿sí? Información. Y la contabilidad administrativa tiene que proveer datos para el ámbito externo. Está regulado por un marco legal o varios al final y tiene que ajustarse a ciertos parámetros legales. Entonces ahí nada más está de vuelta una diferencia, pero la similitud es que hay un solo sistema contable para las dos contabilidades y parten del mismo banco de datos. Por el otro lado, ambas contabilidades van a exigir una responsabilidad sobre la administración de los recursos que están en manos de los administradores. La contabilidad financiera va a verificar y va a realizar dicha labor de una manera global. O sea que, ¿qué es lo que pasa con la contabilidad financiera? Se presenta el informe de toda la estructura de la empresa. Por eso dice que lo verifica y lo analiza de manera global, o sea que a toda la empresa. Pero ¿qué pasa con la contabilidad administrativa? Solamente se dirige a ciertas áreas o ciertos
segmentos de acuerdo a la necesidad que está teniendo, por ejemplo, el administrador de informe. Vamos a suponer que el gerente administrativo dice, bueno, yo quiero saber cómo está el departamento de producción. Y vamos a suponer que en la empresa tengamos producción, venta, vamos a suponer producción y venta nada más, ¿sí? Y quiere saber cómo se está desempeñando el departamento de producción porque de ahí depende la venta. Entonces, él pide de esa área o de ese segmento en forma específica. Pero si la contabilidad financiera va a emitir un informe, tiene que emitir de toda la empresa, no va a hacer esa distinción, este es de venta y este es de producción, no, de toda la empresa en forma conjunta, en forma global. Entonces, hay dos similitudes nada más. La primera, repito, hay un solo sistema contable, o sea que una sola o un solo banco de datos. La segunda similitud es que sí o sí la responsabilidad sobre la administración de esos recursos tiene que estar en manos de los administradores, ¿sí? Entonces, esas son las similitudes entre ambas contabilidades. Ahora, vamos a ir viendo un poquitito. Vamos a ir comparando la contabilidad administrativa con la planeación. Después vamos a ir viendo con el control administrativo y vamos a ir analizando netamente la contabilidad administrativa. ¿Por qué o para qué o por qué es tan importante esta contabilidad? En este caso lo vamos a analizar contra la planeación, ¿sí? O su función dentro de la planeación. La actividad de planeación ha adquirido mayor importancia en la actualidad. ¿Por qué? Porque se debe a aspectos como, por un lado, el desarrollo tecnológico, la economía que es muy cambiante, el crecimiento acelerado de las empresas, el desarrollo profesional y la disponibilidad de información relevante que se posee actualmente en las empresas. Entonces, la actividad de planeación es muy importante por estas razones. La planeación se hace necesaria por diferentes motivos. Primero, para poder prevenir los cambios del entorno. Es decir, que si uno tiene un planeamiento o estamos trabajando con la planeación dentro de una empresa, nos anticipamos. Cuando se anticipan a ellos, les es más fácil a las organizaciones adaptarse y poder competir exitosamente con estrategias adecuadas. O sea que, ¿qué es lo que les quiero decir? Si yo estoy planeando, estoy previendo los cambios. Si yo tengo un plan de acción antes de que tenga algo difícil, yo ya puedo tener esa capacidad de adaptar mi empresa a esos cambios y poder competir exitosamente con ciertas estrategias o con las estrategias adecuadas. Por otro lado, para poder integrar los objetivos y las decisiones de la organización. Por otro lado, también la planeación es necesaria como medio de comunicación, por un lado, coordinación y cooperación de las diferentes divisiones que van a integrar la empresa. Por ejemplo, si uno tiene un buen plan, lo correcto sería que el administrador, el gerente o el que está llevando adelante la empresa pueda llamar a todos los departamentos o a todas las personas involucradas en trabajar en esa empresa y poder comunicarle, ¿sí? Cuál es el objetivo, o sea, que cuál es la meta está teniendo la empresa. En base a esa comunicación, poder coordinar, por ejemplo, las funciones de cada uno de ellos, las acciones, para que de esa coordinación exista una cooperación coherente con el logro de los objetivos para poder llegar al éxito en cuanto a lo que se había planeado a priori. Entonces, es muy importante esta tercera función de la planeación. Es un medio de comunicación. No desvalorizo las dos anteriores, al contrario, es un todo y es un conjunto, pero es importante, no les va a servir al empresario, por ejemplo, prever los cambios en una planeación o integrar los objetivos y tomar las decisiones allá arriba nada más y lo que yo digo y lo que yo pero no se comunica al cuerpo de la empresa, por decir de esa manera. Entonces allá va a quedar todo eso, esa prevención,
esos objetivos, esas decisiones, pero para que la empresa pueda funcionar de forma coordinada y armónica, tiene que haber una comunicación en donde todos los que participan de esa actividad puedan coordinar y puedan cooperar a la consecución de los objetivos. Por eso es muy importante la planeación. Cuando se realiza una adecuada planeación, se va a lograr siempre una mayor efectividad y siempre una eficiencia en las operaciones y por ende una mejor administración. Y vamos a definir acá la planeación. ¿Qué es la planeación? Es el diseño de acciones, o sea que el curso que vamos a tomar, cuya misión es cambiar el objeto de la manera en que éste haya sido definido. O sea que, ¿dónde se definió? En las acciones, en la planeación o en el planeamiento. Entonces uno planea, y les pongo un ejemplo bien sencillo. En el caso de ustedes, vamos a suponer que vayan a planear y digan, bueno, este fin de semana yo voy a leer todo el material relacionado con la bolilla número 1. ¿Cómo voy a hacer? ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿Cómo voy a hacer para poder obtener el material? ¿Voy a tratar de ir a una fotocopiadora o a alguien, le voy a pedir a alguien que me baje el material o voy a leer desde mi celular o tengo mi computadora? Estamos diseñando cómo vamos a accionar, ¿sí? Y esa es la planeación. Ahora, ¿cuál es la misión de esa planeación? Cambiar el objeto de la manera en que éste haya sido definido. Yo definí cómo voy a estudiar, yo definí cómo voy a tener los materiales, definí de tal hora a tal hora voy a dedicarme a leer la bolilla número 1 y por ejemplo viene alguien y les invita para ir a otro lugar o hacer otra cosa o hay algunas cosas y ustedes si tienen una misión que está estampado en el planeamiento, no van a moverse del mismo, no van a poder cambiar el objeto. ¿Por qué? Porque ya han definido de antemano. Eso es lo que está queriendo decir con la definición de planeación. De acuerdo con esta definición, se pueden planear o diseñar acciones tanto a corto y a largo plazo que ya estuvimos viendo. Corto plazo y largo plazo, planeamiento estratégico y planeamiento táctico. Si estamos analizando esta definición de corto y largo plazo, estamos teniendo en cuenta la dimensión temporal de los o del planeamiento. Entonces eso aguarden en su memoria. De acuerdo a la dimensión temporal, un planeamiento puede ser, por ejemplo, si yo les planteo, ustedes pueden poner corto plazo, largo plazo o planeación táctica. Y a esa planeación táctica a corto plazo también se le llama planeamiento de operación. Y el largo plazo se llama planeación estratégica, ¿sí? O planeamiento estratégico o plan estratégico. Y acuérdense que es mayor a 12 meses el planeamiento estratégico y corto plazo es dentro del horizonte de 12 meses. ¿Qué voy a hacer dentro de 12 meses? Es el planeamiento táctico o de operativo. Entonces eso es muy importante poder distinguir. La contabilidad administrativa, ojo con esto, que se enfoca en la planeación a corto plazo, que ya dijimos que es la planeación operativa, la cual va a consistir en el diseño de los cursos de acción para alcanzar los objetivos operativos de la empresa. Para ello, la contabilidad administrativa va a proporcionar herramientas útiles como, por ejemplo, el modelo de costo, volumen, utilidad y presupuesto. Eso es muy importante. La contabilidad administrativa entonces tiene herramientas y esas herramientas se llama modelo, costo, volumen, utilidad y presupuesto. O sea que dos herramientas son en este caso. Aunque a fin de que una vez que se utiliza esta herramienta, ¿cuál es su finalidad? De que la empresa pueda determinar la mejor estrategia competitiva que le va a permitir obtener un lugar en el mercado. Siempre busca tener un lugar en el mercado con el planeamiento
estratégico y táctico. Esta herramienta se apoya en diversas tecnologías de vanguardia para poder asegurar de manera correcta que los costos y la creación de valor por parte de la empresa sean el costo basado en actividades y también el análisis de la cadena de valor. Es muy importante también, o si bien es cierto que los presupuestos y el modelo costo, volumen, utilidad, que son las herramientas que utiliza esta planeación, son los instrumentos que apoyan la planeación desde el punto de vista informativo, que no puede desconocerse que existen también otras herramientas que también sirven para tales efectos. O sea que no solamente esas dos herramientas que estuvimos viendo, que es el modelo costo, volumen, utilidad y el presupuesto, sirven para la planeación táctica o planeamiento de operación o a corto plazo. Existen también otros instrumentos que se puede utilizar para poder establecer esos planeamientos. Existen otras herramientas contables que también van a servir para eso. La ayuda a la contabilidad administrativa, la planeación a corto plazo, esto es siempre a corto plazo, o táctica, es muy notable porque dijimos que se llama planeamiento de operación, ¿sí? Planeamiento táctico, por eso es muy notable. Aunque la ayuda de la contabilidad administrativa en la planeación a corto plazo es notable, pero ¿qué pasa con la de largo plazo? No es muy notable a priori, pero se nota en el horizonte temporal. Ese horizonte temporal generalmente está direccionado a 5 o 10 años. Por los grandes estudiosos del comportamiento de las empresas dentro del mercado, ellos establecen que existe un periodo de incubación, lo llaman, de 3 a 5 años para que una empresa pueda mantenerse y crecer en el mercado. O sea, que crecer y seguir activo o seguir manteniéndose en el mercado. Pero dentro de la planeación a largo plazo o estratégica, siempre se realiza proyecciones para planear mediante modelos econométricos de las organizaciones y tiene en cuenta, ojo con esto, un horizonte temporal de 5 o 10 años. O sea que, ¿a dónde yo quiero llegar con este planeamiento de aquí a 5 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero que mi empresa se posicione? ¿Cómo quiero que mi empresa esté de aquí a 5 o 10 años? Entonces, es muy importante el papel de la contabilidad administrativa en la planeación. Dijimos ya que la planeación tiene en cuenta dos horizontes temporales, estratégico y planeamiento táctico, o sea que planeamiento a corto y a largo plazo. ¿Qué es la planeación? Diseño de acciones cuya misión es cambiar el objeto de la manera en que éste haya sido definido. La planeación táctica es conocida de operación a corto plazo, utiliza herramientas costo, volumen, utilidad, presupuesto. La planeación a largo plazo utiliza modelos econométricos y acuérdense que esto también se le llama planeamiento estratégico y está direccionado a un horizonte temporal de 5 o 10 años. Por eso es muy importante el papel de la contabilidad administrativa en la planeación. ¿Dónde yo quiero estar? Igual lleven estos temas a su estudio, a su vida personal. Establezcan planes. ¿A dónde yo quiero estar de aquí a 6 meses? ¿Dónde quiero estar de aquí a 12 meses? Es corto plazo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ahí está el sinónimo de planeamiento a corto plazo, operativo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿De dónde voy a obtener? ¿Cuál va a ser mi fuente de financiamiento? ¿Cuál es el resultado que quiero llegar? Y controlar lo que se han establecido como meta de corto plazo. Y luego, de aquí a 2, 3 años, bueno, yo ya me voy a recibir de profesional, quiero una oficina, quiero ser independiente, quiero ser dependiente, apunto a tal situación. Entonces empiecen a establecer sus planes para poder ustedes también llevar una buena administración de su hacer personal. Esto no se da solamente para las empresas. A mí me gustaría que ustedes, una vez que tengan un poquito más de tiempo,
se enfoquen en el material y traten de aplicarlo en su vida personal, que les digo por experiencia que es muy importante. Entonces, vamos a ir viendo el otro tema, el papel de la contabilidad administrativa en el control administrativo. Lo que estuvimos viendo es el papel de la contabilidad administrativa en la planeación. Yo tengo que planear primeramente. Y ahora vamos a ver en el control administrativo. ¿Por qué es importante la contabilidad administrativa? En el mundo de hoy, o nuestro mundo, estamos inmersos con una de las características en la complejidad económica de la administración de los recursos, tanto a nivel micro o macroeconómico. Generalmente estos recursos son muy escasos y ahora con este tema de la pandemia también se siente esa escasez aún más por toda esta situación que estuvimos viviendo. Entonces no hay muchas cosas, no estamos teniendo acceso a muchos recursos. Hay ciertas empresas que tuvieron que cerrar sus locales o ciertas industrias, por ejemplo, que tenían solamente proveedores de materias primas del extranjero. Y por el tema de la pandemia, como todo paró, todavía no se está regularizando al 100% y las materias primas están llegando de a poquito y ese poquito no da para que la empresa pueda mantener, por ejemplo, 80, 100, 200 funcionarios. Entonces eso también hace que la empresa pueda resentirse y muchas de ellas cerrar sus puertas lastimosamente. Esta escasez que se da tanto a nivel micro, o sea que en nuestro país, como a nivel de los países del mundo. Es escaso. ¿Qué es lo que va a pasar o qué sucede? Porque por la escasez de esos recursos exige la efectividad y la eficiencia, estas son palabras muy clave, de los profesionales comprometidos con esa tarea. Y cuando dice esa tarea se refiere a la administración. Un buen administrador tiene que ser efectivo y tiene que desarrollar su tarea con eficiencia para poder lograr un óptimo uso de esos recursos o de esos insumos. Entonces, tratar de hacer, como le decimos común y vulgarmente, malabares para que estos recursos puedan tener una utilidad óptima, se pueda usar de la manera correcta. Pero eso solamente el factor humano puede, a través de la experiencia, la efectividad y la eficiencia en esa tarea que está desarrollando. Este objetivo se puede lograr cuando se aplica la filosofía de la mejora continua. Esa es una filosofía que no es otra cosa que la cultura de calidad total. Entonces, cuando ustedes escuchan la filosofía de mejora continua, acuérdense que quiere decir calidad total. Y uno dice, una persona, una empresa, un empresario o una estructura organizacional dice que un producto o un servicio reúne las condiciones de calidad cuando satisface su necesidad, expectativa como consumidor. Entonces ahí sí puede decir que reúne las condiciones de calidad. Ahora, para poder obtener ese producto de calidad o ese servicio de calidad, también dentro del costo de la calidad incluye o debe incluir el costo de la calidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estoy tratando de tener, por ejemplo, en un proceso fabril, productos, una industria, una empresa que está transformando materia prima, busca obtener calidad, productos de buena calidad para el mercado y de repente vamos a suponer que está fabricando 100 mesas para poder lanzar al mercado, para poder entregar a la demanda. Y de 100 mesas, una mesa no reunió las condiciones de calidad, salió mal, no tiene tal vez la medida que tiene que tener, no tiene tal vez el color, la altura que tiene que tener, o está con un desperfecto. Pero esa una mesa consumió una cantidad de insumos, como dice aquí en el primer párrafo, consumió una cantidad de recursos o una cantidad de materia prima, consumió también
un tiempo del sueldo del personal o que el personal estuvo cuidando ese proceso, palpando ese proceso y consumió tal vez, por decir de esa manera, una cierta cantidad de costo de la energía eléctrica. También se utilizó, por ejemplo, una maquinaria para cortar esa madera para obtener esa mesa y eso implica costo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Para poder tener la calidad, el costo de calidad incluye el costo de la no calidad. Con este ejemplo les digo que aquella 99 o las 99 mesas van a absorber el costo de esa una mesa que no tuvo las condiciones de calidad, en donde ese costo de una mesa se va a prorratear o dividir entre el costo total de producción de las 99 mesas que reunieron las condiciones de calidad absorber, o sea que va a ser mayor el costo de las 99 mesas. Entonces, esa es la filosofía de la mejora continua. ¿Por qué obtuve una mesa que no reunió las condiciones de calidad? Entonces, ir viendo por qué, dónde, cuál fue el problema. ¿Fue el insumo o el recurso el primer factor, por ejemplo, la materia prima? ¿O de repente pudo haber sucedido que el personal tuvo un problema tal vez familiar, de salud, amaneció en una discoteca o amaneció borracho? Ciertas situaciones que puede suceder, o la maquinaria de repente tenía que haber cortado recto y al final la maquinaria no se le hizo mantenimiento, cortó un poquito encurvado y eso hizo que la condición de calidad sea afectada, o de repente en un proceso se estaba llevando adelante y hubo un corte de energía eléctrica que nosotros tenemos bastante aquí, eso hizo que mi producto no reúna la condición de calidad. Todo eso hay que ir analizando para poder mejorar en forma constante. Entonces, el objetivo de la contabilidad administrativa en el control administrativo es lograr la filosofía de la mejora continua, que es la cultura de la calidad total. ¿Cuál es el propósito? Eliminar todo aquello que se desvía de los estándares y suprimir lo que no permite competir de manera satisfactoria. O sea que si yo trato de mejorar en forma continua, siempre estoy tratando de brindar un servicio de calidad o de fabricar un producto que reúna las condiciones de calidad, entonces me va a permitir como empresa o como persona poder competir con el mercado o con los demás que están en el mercado de una manera satisfactoria. Al buscar esa excelencia, también vamos a poder tener buenos resultados y vamos a poder permanecer en el mercado. Por lo tanto, se va a necesitar un sistema de información que también esto está basado en la estadística. ¿Y qué pasa o para qué voy a utilizar yo los datos de la estadística? Para que me muestre la desviación que hay. Y acuérdense que cuando estuvimos hablando de desviación es lo que yo planeé, lo que yo presupuesté y voy a comparar con lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo estamos? ¿Se cumple, no se cumple? Y ahí hay una desviación. Casi nunca lo que nosotros planeamos se da al 100% con lo que estamos ejecutando o materializando o desarrollando. Siempre hay una desviación. Esa desviación, si uno fija de antemano en una actividad económica, fabril o de prestación de servicio un cierto porcentaje, entonces en ese caso si tenemos esa desviación y está dentro de ese porcentaje es considerado normal, ¿sí? Y si está por encima de ese porcentaje es considerado anormal. Si es considerada una desviación normal es considerada como costo del producto. Y si va muy alto esa desviación es anormal y ahí ya es o motivo de análisis, operaciones ineficientes generalmente. Y ahí automáticamente me va a arrojar una pérdida. Les pongo un sencillo ejemplo de desviación. Ustedes en su meta que le estaba diciendo de estudiar la bolilla 1, dicen, bueno, yo voy a estudiar 2 horas, el sábado de tal hora a tal hora, y voy a establecer dentro de las 2 horas un 10 minutos para levantarme,
tomar agua y estirarme un poquitito y hacer otras necesidades. Pero si ustedes agarran y controlan cuando van y le dan ese horizonte temporal de descanso, y es 10 minutos como habían planeado o menos, está bien. Pero si es 20 o 30 o 40 minutos que ustedes se desviaron de lo que habían propuesto o habían presupuestado o habían estimado, ahí quiere decir que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esa situación? Me fui y no me pude controlar, tuve visita o me sentí mal o algunas cosas. Hay que analizar por qué de esa desviación y tomar siempre la medida correctiva. Lo ideal sería no tener desviación anormal o atípico, porque eso implica pérdida para la empresa. Entonces, se necesita un sistema de información que está basado en la estadística que me va a mostrar la desviación, lo que va a implicar la necesidad de utilizar una buena técnica de control administrativo que me va a facilitar implementar una mejora continua, en donde el control administrativo debe ser el proceso mediante el cual la administración se va a asegurar de obtener los recursos por un lado y la administración se va a ocupar de poder utilizarlos de manera eficiente y efectiva en la consecución de los objetivos que la organización ha trazado. Entonces es muy importante el control administrativo y la contabilidad administrativa para poder llegar a los objetivos de la organización. La información que va a proporcionar la contabilidad administrativa puede ser útil en el proceso de control administrativo en estos tres aspectos. Esto es muy importante. Primero, como vía para comunicar información acerca de lo que la dirección desea que se haga. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que es muy importante una vez que uno establezca las metas a largo y corto plazo o el planeamiento estratégico táctico que se estampa en el planeamiento maestro? Hay que comunicar esa información. ¿Y quién es el encargado de comunicar esa información? La dirección. La dirección es la encargada de comunicar. Por otro lado, es importante como medio de motivar a la organización a fin de que actúe en la forma más adecuada para alcanzar sus objetivos. Y también es importante como procedimiento formal para poder evaluar. Fíjense que aquí está prácticamente la información cuando vamos a empezar a activar o actuar. Aquí está en el segundo la motivación y en el tercero está ya la evaluación o el control de los resultados. Es muy importante que ustedes vayan distinguiendo estas palabras claves. Evaluar el resultado para ver qué tan buenos resultados se obtienen y de esta manera poder evaluar el desempeño de los responsables de cada área de la empresa, de cada sector o de cada departamento, en donde la contabilidad administrativa es necesaria para poder obtener el mejor control. Una vez que se ha concluido una determinada operación, se deben medir siempre los resultados y poder compararlos con un estándar fijado. Y ojo, ¿dónde está esto? En el presupuesto o en las metas, tanto a corto y largo plazo, con base a los objetivos planeados, de tal suerte que se pueda asegurar que los recursos fueron manejados con efectividad y eficiencia. Y el estándar va a surgir cuando se utiliza cualquiera de estas tres herramientas. Una de ellas el administrador puede tomar para poder controlar, para poder ejercer esa función de control. Puede tomar, por ejemplo, los costos estándares, puede tomar, por ejemplo, el presupuesto o puede tomar también el centro de responsabilidad financiera.
El control administrativo se efectúa a través de los informes que genera cada una de las áreas o centros de responsabilidad, lo cual va a permitir detectar ciertos síntomas graves de desviaciones y conduce a la alta gerencia a la administración por excepción, de tal modo que cuando se detecte de repente algún desvío puedan aplicarse las acciones correctivas necesarias para poder lograr la efectividad y eficiencia en el empleo de los recursos con que cuenta la organización. Y en los países con desarrollo o en desarrollo o de mayor desarrollo, es más difícil la economía. Es más actual el principio administrativo. ¿Y qué dice ese principio administrativo? Ese principio administrativo afirma, sistema que no se controla, se degenera. Atiendan bien lo que quiere decir esto. Sistema que no se controla se degenera. Por eso es importante la relevancia de la función, en este caso el control administrativo y el papel de la contabilidad administrativa. Es muy importante que se controle el sistema para que ese sistema no se degenere, o se controle la empresa o se controle la estructura para que esa estructura no se degenere. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran acotar o complementar? Ninguna de mi parte, profe. Perfecto. ¿Y otro compañero, otra compañera o estás vos solita ya conectada? Bueno, ya que la compañera respondió y nadie responde, entonces vamos al siguiente tema, que es el papel de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones. Ya estamos a punto de terminar. Tenemos otro tema después de esto y con eso ya estaremos concluyendo. El papel de la contabilidad administrativa, fíjense que estuvimos viendo nosotros el papel de la contabilidad administrativa en la planeación, en la dirección, y ahora estamos viendo o vamos a ver en la toma de decisiones. Entonces vayan distinguiendo por favor estos títulos, que es muy importante para poder enfocarse en los respectivos temas. La contabilidad administrativa facilita la toma de decisiones. ¿En dónde tenemos esto? En la definición de contabilidad administrativa. Para poder tomar una buena decisión, y ojo con esto que les voy a decir, se requiere utilizar el método científico. Entonces no se olviden, la contabilidad administrativa en la toma de decisiones utiliza el método científico. Y aquí tenemos un modelo de toma de decisiones o cómo se desenglosa o cómo puede desglosarse ese método científico. Tiene o consta de 6 pasos. El paso número 1, tenemos que definir primeramente el problema. Paso número 2, identificar, una vez que hemos definido el problema, las alternativas que podemos tomar. En el paso número 3, identificar los costos y los beneficios que están relacionados con cada una de las alternativas factibles. Y paso número 4, considerar los factores cualitativos. Ojo que aquí no dice cuantitativo. Cuando habla de cualitativo se refiere a la calidad de los factores en este caso. Y factores, todo lo que nosotros vamos a necesitar para poder prestar el servicio o para poder vender ese producto, ¿sí? O fabricar el producto. Paso número 5, seleccionar la estrategia que ofrezca mayor beneficio. Y paso número 6 es monitorear la alternativa que estamos o que hemos seleccionado.
Entonces, aquí atiendan bien lo que les voy a decir y voy a seguir con esta proyección para que puedan entender bien. Estamos hablando de la contabilidad administrativa y estamos hablando de la toma de decisiones. Dijimos que para tomar decisiones estamos requiriendo el método científico que tiene 6 pasos. ¿Cuál de los 6 pasos? En realidad todos, pero ¿en cuál de los 6 pasos más se enfoca la contabilidad administrativa? En los pasos 3 y 4 de este modelo de toma de decisiones. ¿Qué dice el paso 3? Identificar los costos y beneficios que están relacionados con cada una de las alternativas posibles que tenemos y considerar los factores cualitativos. La contabilidad administrativa ayuda a que la decisión sea la mejor, de acuerdo con la calidad de la información que se posee. En dichas etapas, o sea que en los pasos 3 y 4, deben simularse los distintos escenarios y ser analizados a la luz de los diferentes índices de inflación esperados. También esto o tenemos que tener en cuenta según el tipo de industria o actividad de que se trate. En toda organización se toman decisiones que pueden ser diarias. Al día se van tomando decisiones en toda organización. Por ejemplo, una decisión rutinaria o diaria puede ser o puede estar relacionado a contratar un nuevo empleado, por decir de esa manera. Otra decisión puede ser introducir o eliminar una línea de producto en donde ambas decisiones van a estar requiriendo siempre elegir la mejor alternativa posible y también requieren información adecuada. Es obvio con esto que la calidad de las decisiones de cualquier empresa, sea ella pequeña, ojo, o grande, están en función directa del tipo de información disponible, pues la mejor información o la calidad de información va a ofrecer o va a hacer que uno pueda tomar mejores decisiones. Cuanto más fiable, creíble sea esa información, mejores decisiones se pueden tomar. Es importante hacer notar que no proporciona respuestas automáticas. Ojo con esto. Si yo tengo un buen sistema, aunque la administración usa la información que genera la contabilidad, en este caso administrativa, en la toma de decisiones, es importante siempre hacer notar, ojo con esto que voy a decir, que no proporciona respuestas automáticas. O sea que el sistema contable, la información en sí no me da una respuesta automática a los problemas administrativos, sino que es el elemento humano o el factor humano o la persona que va a elegir la mejor alternativa en base a la experiencia profesional, en base a sus conocimientos también, y junto con esa experiencia y ese conocimiento va a estar la información contable que le va a permitir correctamente tomar la mejor decisión. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir en este apartado? Que ya estamos hablando de la toma de decisiones y la contabilidad administrativa. Yo puedo tener un buenísimo sistema, el sistema me puede proveer informaciones fenomenales para poder dar un buen curso de acción a mi empresa, pero si el factor humano o el elemento humano no elige la mejor alternativa que está basada en su experiencia y en su conocimiento, no le va a servir. Entonces tiene que haber una coherencia de vuelta entre la información que provee la contabilidad administrativa y también el factor humano que tiene que reunir dos requisitos fundamentales, experiencia y conocimiento para elegir la mejor alternativa. Y en base a eso entonces seguir el curso de acción de la empresa. ¿Qué tal aquí, chicos? ¿Cómo estamos?
Ok, ya que no hay respuesta, entonces sigo con el último tema de esta noche, que es la contabilidad administrativa y la estrategia del negocio. Ojo que vamos analizando, en este caso, administrativa con la estrategia. Hoy en día es imprescindible que las empresas van a diseñar su estrategia, tanto a largo como a corto plazo. O sea que sí o sí uno tiene que tener un plan de acción con un fuerte enfoque en la creación de valor. Este enfoque debe de concentrarse en los clientes siempre, porque solo así se va a poder asegurar un control en el mercado y también lograr la creación de valor para el accionista, para el dueño, para los empresarios. Y aquí vamos a ver un poquitito la definición de contabilidad estratégica. La contabilidad estratégica se define como la disciplina que proporciona la información necesaria para poder formular, implementar y llevar a cabo la estrategia para poder alcanzar una ventaja competitiva. Esta herramienta adquiere especial relevancia en el ambiente globalizado porque cada vez es más complejo y competitivo que tienen que enfrentar las empresas en la actualidad. O sea que es muy importante la contabilidad estratégica porque es la que formula, implementa y lleva a cabo la estrategia para que la empresa pueda ser competitiva. La contabilidad estratégica retoma muchas de las herramientas de la contabilidad administrativa, o sea que utiliza muchas herramientas de la contabilidad administrativa que ya estuvimos viendo. También utiliza la información que esta contabilidad administrativa le provee sobre la empresa y su competencia para poder desarrollar esa estrategia y monitorear la estrategia del negocio. Trata siempre la contabilidad estratégica de evaluar las ventajas que tiene nuestra empresa para poder competir en el mercado con otras compañías y también el valor agregado que ofrece la empresa a sus propios clientes respecto al que ofrecen sus competidores. Por eso es muy importante la contabilidad estratégica porque dijimos que es la que formula, implementa y lleva a cabo estrategias para poder satisfacer siempre al mercado o al cliente, que es la razón de ser de la empresa que ya estuvimos viendo. También va a determinar los beneficios que los productos o servicios van a ofrecer a los consumidores. También el rendimiento que estas ventas van a generar a la compañía, pero siempre, siempre en este caso está enfocado en un horizonte de largo plazo. Y aquí eso es muy, muy importante que podamos entender bien que la contabilidad estratégica es muy importante para que la empresa pueda mantenerse en el mercado. No hay un consenso en cuanto a qué herramienta debe utilizar la contabilidad administrativa y la contabilidad estratégica, pero se puede mencionar algunas por la experiencia de las grandes empresas que las utilizan. El costeo de atributos por un lado, por el otro lado el benchmarking y la evaluación de la marca y por último la evaluación del desempeño de los competidores, entre otros. O sea que son herramientas que utiliza la contabilidad estratégica y la contabilidad administrativa para que puedan ser competitivos en el mercado, mantenerse en el mercado y para poder tener esta creación de valor para los accionistas. Y con esto ya estamos concluyendo nuestro contenido programático de la bolilla número 1. Ahora yo quiero que todos ustedes por favor activen sus cámaras, que quiero verles. La vez pasada me descuidé un poquitito, apreté mal un botón y les pido disculpas de antemano. Se me desconectó nuestra conexión, pero hoy quiero que conecten por favor todos sus cámaras. Quiero verles, quiero conocerles a cada uno de ustedes.
¿Cómo estás, Mabel? Creo que vos solita estás, Mabel, conectada. ¿Y el resto de tus compañeros? ¿Cómo estás, hija, con nuestro contenido? ¿Tenés alguna duda? ¿Algo que está ahí martillando un poquitito que querés que podamos volver a retroalimentar o vas a leer primeramente el material? Está desactivado tu micrófono, Mabel. Ninguna, profe. Eh, Estaré leyendo los materiales otra vez y quería preguntar sobre la tarea. Sería para el próximo viernes, ¿verdad? Para el próximo viernes o inclusive yo quiero que aproveches ahora ya que estás conectada, Mabel. Tenemos todavía 15 minutos de tiempo. Podés hacer ahora ya tu tarea. Yo voy a estar aquí en línea contigo y si me consultas algo, yo con mil gusto te voy a ir direccionando para que puedas ir teniendo ya una idea de cómo vas a hacer. Entonces, me gustaría que aproveches este tiempito todavía. Dale, profe. Viste que tengo algunas cosas que hacer pues, después y por eso, para entregarte para el próximo. Sí, pero nosotros tenemos todavía 15 minutitos de clase. Me gustaría que aproveches este 15 minutitos, Mabel, porque nuestra clase va de Ujú. 18 a 20 horas. Sería la diferencia, profe, para hacer Sí, el... diferencia, diferencia. Las diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Tratar de hacer así un cuadro de repente, poner por un lado arriba contabilidad administrativa, por otro lado contabilidad financiera o viceversa. Y te vas viendo cada una de las diferencias que tienen en una y otra, y luego en otro cuadro aparte podés hacer las similitudes, porque hay solamente dos. No hay cómo equivocarte en relación a las similitudes, solamente que las diferencias es lo que está un poco más complicadito. O, Dale, profe. o de lo contrario, si crees que puedes hacer solita, entonces nos desconectamos y queda a tu cargo netamente para poder entregar hasta la clase siguiente. Sí, voy a poder hacer, profe. Sola. Per- Voy a poder. Perfecto, hija. Dale, Un gusto profe. conocerte, Mabel, y te felicito. Sos campeona para estar conectada y no sé, Igualmente. vamos a ver después con tus demás compañeros qué está pasando. Y bueno, cualquier cosa, Dale, Mabel, profe. estoy a tu orden, escribí nomás en la plataforma. Si estás dudando con algo, con mil gusto te voy a ayudar. Dale, profe, está muy bien. Perfecto, Mabel, que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene, Igualmente. si Dios permite. Dale, profe.